Fin de semana se reinicia la temporada. O por lo menos esto es lo que ha ido diciendo Red Bull, Ferrari y todos los medios de comunicación. Llegamos al Gran Premio de España con una nueva normativa respecto a los alerones delanteros. Y en un mundial donde cualquier cambio puede hacer que Verstappen te salte la yugular, veremos cómo esto acaba afectando. Y para comentar esto y mucho más, tengo conmigo a Guille, el mago de la aerodinámica y de los monólogos de 10 minutos sobre Aston Martin. Bienvenidos a Smooth Operators. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Último GP de este triple header, que no sé tú, pero como tuvimos un pequeño parón en el previo de Imola, no se me ha hecho tan largo. No sé cómo lo has vivido. Yo lo he vivido muy intensamente, porque mientras tú estabas en tu retiro espiritual antes del Gran Premio de Imola, aquí estaba yo como Lance Stroll tirando del carro, pero hemos mantenido. No se me ha hecho tan duro como el que tuvimos anteriormente. También puede ser porque cada Gran Premio tenía ese algo diferente, ¿no? Tanto probar los neumáticos más blandos, luego las dos paradas de Mónaco y ahora lo que has dicho tú, este cambio de normativa en la flexión del alerón delantero tan anunciado a principio de temporada y que era como esa fecha señalada de a ver qué pasa a partir del Gran Premio de España. Siempre era como, este coche va bien, pero ya veremos a partir de Montmeló. Estamos en Montmeló, llegamos a Montmeló y ahora vamos a ver qué pasa. Y ahí efectivamente, como has dicho, muchas cosas a comentar del fin de semana, de otras noticias que han ido saliendo y de cómo se preparan los equipos para todos estos cambios. Efectivamente. Entonces, como siempre, ya sabéis, primero hacemos un repaso de los horarios, después comentamos un poco en general el circuito y entramos directamente en los equipos. Horarios, pues como estamos en gira europea, tenemos horarios europeos. Esto quiere decir que España, bien tranquilitos, Latinoamérica en este caso, pues, perdón por las palabras, pero buena putada, ¿vale? Los libres, a quien le interesen, fantástico. 2:30 empiezan los primeros, después a las 5 los segundos del viernes. Libres 3, 12:30. Y lo importante, la clasificación del sábado es a las 4 y la carrera a las 3 del domingo. Lo dicho, en Latinoamérica pues toca madrugar o irte a dormir muy tarde, que creo que es el punto de Guille y yo. Guille no duerme, yo me levanto temprano. Pero bueno, esto respecto a los tiempos. Y lo siento mucho por si alguien se esperaba que lloviese, pero en España, sobre todo aquí en la zona de Cataluña, tenemos ola de calor. Se va a parecer la carrera más a Singapur que a Imola, ¿vale? Así a nivel general. Entonces, viernes sol, sábado sol, y domingo sol. Dicho esto, a no ser que tengas alguna cosa a añadir aquí, yo creo que ya podemos entrar directamente a las claves. Sí, también quiero mencionar, ahora que mencionabas lo del calor, para el que viera el post del Gran Premio de Mónaco, he arreglado la cámara. Ya no parece que estoy en un horno a 800 grados. Ya parece que estoy a una temperatura normal, aunque lo de sudar, como puede que se nos complique. Porque esto está grabando en una sala cerrada, bueno, ya veremos. Así que si me empiezo a desintegrarme, no os preocupéis, es normal. Estoy siendo feliz. A lo que iba, las claves de este fin de semana, Gran Premio de España, ya sabéis que desde hace ya unos cuantos grandes premios lo estamos haciendo así. Marcamos las 4 claves importantes de lo que va a ser el fin de semana que vamos a vivir. En este caso nos vamos al circuito de Barcelona-Cataluña, circuito de Montmeló para los amigos. Un fin de semana importante por este cambio de normativa en la flexión, como hemos mencionado, que llega a este circuito de 4.657 metros, conocidísimo, forma parte del calendario desde el año 91, carrera el domingo de 66 vueltas, no vamos a dar 78 como en Mónaco, aquí el trazado es más largo, y una pole, Jordi, que recordarás de Lando Norris el año pasado con 1:11.383 segundos, que vamos a ver si este año consigue repetir y o si la repite, sí consigue llevarse la victoria. Entonces, pasamos a las 4 claves importantes de este fin de semana. Nos vamos a un circuito
muy conocido por ser como esa especie de laboratorio, esa prueba del algodón para la aerodinámica de los Fórmula 1. Antiguamente, bueno, tampoco hace tanto, se celebraban ahí los test de pretemporada hasta que llegó el Gran Premio de Bahrein, el circuito de Bahrein, y dijo, oye, ¿a cuánto hay que pagar el kilo de que vengáis aquí? Y por lo que sea, pues ahora se hace ahí, aunque para el año que viene, ya lo comentamos creo durante la pretemporada, que para el año que viene se van a hacer más sesiones de entrenamientos de pretemporada y que se escogerán, creo que son 9 sesiones y los equipos podrán escoger a 6 a las que ir, y algunas serán en Bahrein y otras serán en Montmeló, un circuito, como decía, pues muy interesante por su configuración. Nos vamos a un circuito de mucha curva media, de mucha curva rápida, además curvas de estas de largo radio que se llaman curvas muy largas, por lo que probar la aerodinámica de los monoplazas es súper interesante. Esto, volvemos a lo de siempre, lo convierte en un circuito de limitación delantera, donde los neumáticos que van a sufrir sobre todo son los neumáticos delanteros, sobre todo en esta curva 3 súper larguísima y súper característica de Montmeló, donde los neumáticos delanteros sufren un montón. Aquí Pirelli siempre pone este dibujito marcando las zonas del neumático que más sufren, y los delanteros ya habéis visto que están al rojo vivo. Y esto implica que al final vamos a tener una degradación muy alta, y aquí nos dejamos de experimentos de neumático C6 y todo esto. Vuelve el C1, C2, C3, la gama más dura de neumáticos, y por consecuencia yo creo que vamos a volver de nuevo a una parada y poca más variabilidad estratégica, a no ser que pasen safety cars o otras cosas en pista que pueden pasar en este circuito, donde adelantar, ya lo comentaremos más adelante, realmente solo hay un punto de adelantamiento claro al final de la zona de DRS, de la recta principal. La otra recta se queda corto para los monoplazas actuales, es raro ver adelantamientos ahí. Una cosa que abriría un poco el debate es que este circuito es como la prueba de que la aerodinámica del coche funciona. Ya lo hemos comentado más de una vez, que con esta tendencia que está teniendo la Fórmula 1 a irse de circuitos urbanos, ¿hasta qué punto lo que se decía antes de que si tu coche va bien en Montmeló, va a ir bien en todos los circuitos del calendario? Estamos viendo que se está empezando cada vez a ir más a circuitos urbanos con otras características, asfalto peores, mucho más bacheados, curvas de otro estilo. Ya empezamos a ver que a lo mejor Montmeló no empieza a ser tan clave en ese sentido, pero sí que es clave para el cambio que se va a hacer este fin de semana, que es, y ya hemos comentado, ya hemos mencionado y hemos hablado mucho de él, el cambio de la normativa de la flexión permitida en el alerón delantero. Creo que si pasas ahí una especie de vídeo rápido que se va ejecutando solo con respecto a los cambios, pero los comento rápidamente. Los test de flexión que hace la FIA en estático, aplicando cargas para medir la flexión que está representando aquí. Básicamente las deflexiones permitidas pasan de 20 a 15 milímetros si se aplica la carga a los dos lados, y para los flaps superiores pasan de 5 a 3 milímetros, ¿vale? Esto es un poco el resumen. Se está preparando un vídeo un poco más extenso explicando las consecuencias que puede tener esto a nivel de cómo están funcionando los monoplazas actuales en esta normativa de efecto suelo. Un poco también resumen con nueva información de lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Un poco resumen, perdón, del vídeo que hicimos a principio de temporada cuando salió la noticia, sumando además actualizaciones de cosas que han ido pasando que creo que son interesantes. Así que tampoco voy a profundizar muchísimo en por qué esto es tan importante. Así ya de paso hago un poco de publicidad del vídeo a quien quiera verlo. Además ahí la chapa es bastante interesante. Pero como decimos, el debate de este fin de semana va a ser a qué equipos puede afectarles más esto, a qué equipos menos, qué equipos han impulsado más este cambio de normativa y qué podemos esperar. Pero esto ya lo comentaremos más adelante cuando hablemos de cada equipo. Siguiente clave, vamos a dejarnos ya de normativa y volvemos un poco más a la carrera en sí, porque es la importancia del fin de la clasificación. Este sábado no es Mónaco, donde sales es prácticamente donde vas a quedar, pero sí que hay una estadística donde creo que era el 90 y pico % de las victorias aquí, o un porcentaje muy elevado, se han conseguido saliendo desde la primera línea. No obstante, como decía antes, es posible adelantar. De hecho, uno de los momentos más claves de este fin de semana de la carrera es la salida, sobre todo porque hay mucha distancia desde la salida, desde la parrilla hasta la primera frenada. Y muchos recordaréis, por ejemplo, el año pasado Russell atacando desde atrás a Norris y Verstappen, llevándose la primera posición, o lo que hizo Alonso hace unos cuantos años ya, cuando también saliendo desde atrás aprovechó el rebufo de los de delante y se llevó la primera posición en la primera curva. Por eso digo que no todo está perdido en la clasificación. Es importante clasificar bien aquí porque, como he dicho antes, adelantar no es muy sencillo, aunque sí que es cierto que con la modificación esta que hicieron en el tercer sector, que quitaron la chicane,
recuperaron esa curva rápida. Sí que es cierto que se está viendo que los coches van a más velocidad, el DRS acaba siendo tal vez un poco más efectivo y a lo mejor facilita un poco más el adelantamiento, pero bueno, esto ya sería otro tema. Y por último, la cuarta clave, voy a ser sincero, como he empaquetado todo lo del circuito en la primera clave, me he quedado sin cuarta. Y por no cambiar, por no cambiar el template de la presentación, he destacado lo de que Alonso se ha hecho oficial que es embajador del circuito. Y es algo bastante relevante, creo yo. Aquí también te dejo opinar, Jordi, si quieres. Te doy permiso para que opines. No, lo digo porque me parece un movimiento interesante en el momento en el que se ha hecho. Alonso, evidentemente, ha salido diciendo que le hace mucha ilusión serlo, porque aquí ha vivido cosas muy importantes para él. El circuito lo ha visto crecer, ha recibido todo el apoyo de la afición española. Y es algo como natural que acabe siendo embajador. Pero claro, lo es ahora en el momento en el que se ha producido todo el movimiento para el Gran Premio en el circuito de Matt Rink con Carlos Sainz como embajador. Y yo aquí creo, no sé cuál es tu punto de vista y de la gente que nos está escuchando, que esto es un poco representación o posicionamiento en el conflicto interno que hay aquí ahora mismo por ser el estandarte o la referencia de la Fórmula 1 en España los próximos años. Con un Fernando Alonso que no se había posicionado hasta ahora en nada relacionado con el circuito de Madrid y que claramente aquí está apoyando los circuitos más convencionales, que él mismo lo dice, Montmeló conmigo se va a quedar mucho tiempo en el calendario de la Fórmula 1 y ojalá lo sea, porque los que queremos que se mantengan este tipo de circuitos apoyamos ese movimiento. Y por otro lado tenemos pues todo lo que está pasando con un circuito urbano más al calendario que, bueno, ya hemos comentado más de una vez en lo que opinamos de que al final, por mucho que sea en Madrid, pues un circuito urbano, pues otro más. Entonces, no sé cómo ves tú esto, porque creo que es un tema que ha pasado así un poco y digo, uff, esto es interesante realmente. Estoy muy de acuerdo contigo en que creo que este es un movimiento político, obviamente, donde Madrid, a mi sorpresa, sí que es cierto que Carlos Sainz es de allí, ¿no? Es originario de allí, pero dices, a lo mejor hubiese tenido sentido que hubiesen escogido al referente de la Fórmula 1 española de toda la vida, que ha sido Fernando Alonso, y siempre lo será, ¿vale? Por mucho que ahora Carlos Sainz tenga unas actuaciones brillantes, todo el mundo sabe que cuando piensas en España y Fórmula 1, piensas en Fernando Alonso. Entonces, sí que es cierto que un poco sorprendido que no tirasen por allí, pero independientemente, buen movimiento por parte de Montmeló. No sé cuánto tiempo más va a estar Fernando Alonso en la Fórmula 1, ya lo veremos. Mientras esté, pues esto es un cierto indicativo de que vamos a poder continuar viendo el circuito. A futuro ya veremos cómo esto avanza. Sabemos perfectamente, por lo menos quien reside en España, que Madrid siempre empuja muy fuerte para poder, pues, albergar este tipo de eventos y competiciones. Entonces, obviamente, va a apostar muy fuerte para que se acabe convirtiendo en el principal Gran Premio de España, por mucho que a muchos no nos guste. No por nada, sino por lo que decías antes, ¿no? La tipología de circuito, de que cada vez tengamos más circuitos urbanos en vez de tener circuitos característicos y clásicos de toda la vida que están expresamente diseñados para esto, ¿no? Pero bueno, es un poco la misma situación a lo mejor que Zandvoort, que en el momento en que Max Verstappen diga me voy, pues probablemente Zandvoort también desaparezca del calendario, ¿no? Ya veremos si hay ese vínculo, no hay ese vínculo, pero bueno, independientemente, muy buen movimiento por parte de Montmeló y el equipo de dirección que haga esto, y después también muy, muy chulo este movimiento de Alonso defendiendo ese tipo de circuitos. También recordar, para el que no lo sepa, al final Montmeló también ha intentado impulsar más la Fórmula 1 como evento, ¿no? Esto que se lleva ahora tanto de la experiencia, no simplemente es la carrera de experiencia, montando este Fan Village, que para el que esté en Barcelona o alrededores estos días, pues lo tenéis gratis en el centro de Barcelona mismo. Hay un par de exposiciones, un poco del estilo que hubo el año pasado. También Williams ha montado como su zona, como el año pasado. Y de hecho, alguno a lo mejor ha podido ir. El que se está enterando mientras esté justo en este momento, pues a no ser que pueda viajar en el tiempo, ya no puede ir. Estaban Fernando Alonso, Carlos Sainz, Pedro de la Rosa ahí saludando a la afición en una especie de evento sí que más privado que habían montado ahí. O sea, privado no, me refiero que era una entrada diferente a la de acceso habitual al Fan Village y tal. Y creo que esto también suma un poco más a esta nueva dirección que están llevando desde Montmeló para mantener la Fórmula 1 ahí en esa competición que se ha montado entre lo de Madrid y lo de aquí. Sí, sí. Bueno,
lo que has dicho, veremos cómo va avanzando todo. Tengo curiosidad, para ver cuándo tengamos todo esto. Perfecto, pues obviamente, como siempre, poniendo esta imagen de fondo, ¿vale? Que representa un poco cualquier tema generalista de la Fórmula 1. Antes de entrar en el tema de la clasificación, tenemos un par o tres de cosas a comentar. Una de ellas es que aparece un nuevo candidato a ofrecer un GP, ¿no, Guille? Sí, bueno, de hecho 2. Pero esto es lo típico de tal país quiere posicionarse para albergar un gran premio en el futuro, un gran premio de Fórmula 1 en el futuro. Y ahora la noticia de esta semana, tampoco sé cómo de fiable es la información, eran Tailandia por una parte y el otro candidato que se quería proponer era Marruecos. Entonces parece ser que han empezado a tener conversaciones. Ya veremos hasta dónde llega esto y si algún día vamos a ver un gran premio ahí. Pero que ya empiecen a sonar los nombres. No de los países, imagino que los nombres de los países como tal suenan. No, Digo como futuros candidatos. lo que era increíble, ahora no me acuerdo el nombre del circuito. ¿Cómo se llama el otro circuito africano? El que querían... El de Sudáfrica. Sí, Se me ha ido el nombre. Pero no, sí. tenemos un vídeo, ahora no me acuerdo dónde está, por allí perdido, donde hacemos referencia a este circuito y exploramos en profundidad el nombre que se le da a las curvas. Y por favor, si alguien lo quiere mirar... Kyalami, perdón, no me salía. Kyalami, eso es. Llevaba un rato con el Yalami Sí, y sí, tal. sí. Kyalami. Lo digo porque Marruecos, porque obviamente pues sería una gran adición al hecho de tener un circuito africano en el calendario de la Fórmula 1, si estuviese en Marruecos. Pero me refiero a que el hecho de que Alami, que lo repasamos hará un año o una cosa así, y son increíbles los nombres de las curvas. Así que por favor, invito a todo el mundo a que se pase un segundo por Google, busque el circuito y lea las curvas, porque de verdad que no son un desperdicio. Entonces, también hemos tenido unas declaraciones de Dominicali, ¿no? Comentando pues Sí. lo increíble que fue el evento de Mónaco. Es No que sé el qué Gran parte. Premio de Mónaco. El Gran Premio de Mónaco, siempre lo decimos. Sucede el Gran Premio de Mónaco y empieza la resaca de este circuito está obsoleto, hay que cambiar la Fórmula 1. Ya han empezado a salir un montón de propuestas de cómo mejorar el Gran Premio de Mónaco. Que de hecho, para el año que viene, podríamos ir recopilando y montar un vídeo así con algunas de las más. Bueno, las más interesantes y algunas que son un poco locas, diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Que estás atravesando una casa, ¿sabes? Pero bueno, mientras está pasando esto, Domenicali va a su completa bola y dice: ha sido un éxito, nunca había habido tanta gente, tantos barcos, tanta atención por el Gran Premio. Lo que la gente quiere de la Fórmula 1 realmente es el evento, no la carrera en sí. Digo, bueno, pues ya está, pues a montar parques con piscinas de bolas alrededor de la carrera y ya está, y que ni corran. Efectivamente. Y después también destacar que, por quien se lo perdió en su momento, justo antes del GP de Mónaco se estrenó o hicieron el preestreno de la pelea de Fórmula 1, que en un mesecito o así lo tendremos en los cines, así que todo el mundo se prepare, porque de golpe va a entrar una ola de fans, que habrá algunos que estarán más dispuestos a escuchar cómo funciona el deporte, porque obviamente es mínimamente complicado, y habrá otros que directamente te explicarán a ti, Guille, probablemente cómo funciona. Entonces, bueno, será divertido. Será divertido Son muy ese curiosas momento. las declaraciones que han ido dando los pilotos cuando les preguntaban. Como que rozaban uy, es bastante mala, pero está bien para el público en general. O sea, no salieron muy convencidos. No salieron muy convencidos. Algunos simplemente han dicho, el momento en el que salgo yo está espectacular. El resto de la película, bueno. Y otros han dicho, si sois muy aficionados de la Fórmula 1, a lo mejor le veis muchos problemas a cómo se explican las cosas. Y digo, pues mal vamos, ¿no? Esto me Eso no recuerda. es positivo. Sí, esto me recuerda, y con esto ya cierro y hablamos de los equipos, que me imagino que es lo que le interesa a la gente. Pero yo recuerdo ir a ver la película esa de Gran Turismo, que obviamente Sí. para dramatizarlo todo, ahora no me acuerdo qué carrera era, el tío tranquilamente le iba sacando entre 3 y 4 segundos por vuelta al tío que tenía delante para pillarlo. Entonces, yo no sé exactamente cómo funciona o cómo fue esa carrera, que ahora no me acuerdo si era de clasificación para el Mundial o para qué narices era. Pero yo pensando por dentro, tío, 4 segundos por vuelta, directamente corres en otra categoría. Entonces, yo no sé si esto está dramatizado
o qué, y si nos vamos a encontrar más o menos la misma situación en la película. Pero bueno, dicho esto, no sé si quieres comentar, más allá de lo que ya lo has hecho, el tema de los cambios de normativa. Entiendo que no, porque ya tendremos un vídeo dedicado a esto. Así que, si te parece bien, Bueno, perdón. o sea, bueno, a lo mejor voy comentando cosas a medida que hablemos de los Efectivamente. equipos. Ya he dicho en el vídeo, como que va a estar un poco más estructurado exactamente qué implicación a nivel de por qué los equipos estaban utilizando esto y qué implicaciones tienen y tal. Entonces tampoco creo que vale la pena ahora enrollarnos en esto cuando tenemos que repasar 10 equipos que a lo mejor no hay mucha noticia de cosas que van a traer o van a dejar de traer para este Gran Premio, pero aún así ya creo que podemos debatir sobre ciertos temas. Sobre todo la livery de Stake. Creo que eso va a ser el punto álgido del previo. Perfecto. Vale, pues como siempre, hacemos un mini repaso de las dos clasificaciones, ¿vale? Tanto del Mundial de Constructores como del Mundial de Pilotos. McLaren, obviamente, está más que duplicando al segundo equipo, que en este caso es Mercedes. Aún así, tenemos una interesante batalla para la segunda posición. Como veis, de Mercedes a Ferrari solamente hay 5 puntos de diferencia y en medio está Red Bull. Así que guay en ese sentido. Williams, que poco a poco se va estirando más, y Haas, que le está persiguiendo. Tristemente también tuvimos el cambio de Racing Bulls por Aston Martin, y después también tanto Alpine como Kik están ahí abajo. Interesante el Mundial de Pilotos, un dato que no destacamos. Tanto Norris como Piastri ya tienen más puntos que cualquiera de los otros equipos de la parrilla. que simplemente es un dato curioso y divertido. Son Max Verstappen en 2023, pero los dos, lo eh, cual deja claro el dominio que tiene este coche. Que no cuenten películas. Sí, y que hay dos pilotos que son capaces de llevarlo al nivel que lo tienen que llevar. Que esto es algo que muchas veces Verstappen no se ha encontrado. Pero bueno, aún así, 3 puntos de diferencia, interesante. Veremos cómo salen estos dos pilotos de aquí del GP de España, porque podemos tener cambio en el Mundial de Pilotos. Ojalá, ¿vale? Probablemente no suceda, pero ojalá, para soñar que no quede. Y después tenemos, obviamente, Verstappen un poco más lejos, pero no tanto. Así que veremos si realmente estas modificaciones pueden acabar causando que haya un cambio de tendencia en este Mundial de Pilotos. Y, tristemente, ya un poco más para atrás, sobre todo por la actuación que tuvieron este fin de semana, Russell, Antonelli, que ya se queda muy, muy, muy lejos, y Leclerc, que intenta poco a poco ir rascando, pero que también está muy lejos de la acción. Y, principal detalle importante, Hadjar llega al top 10, echando a Stroll de allí, que me parece también algo que tenía mucho sentido teniendo en cuenta la actuación de ambos pilotos durante esta temporada. Dicho esto, entramos en materia y empezamos hablando de McLaren. Y aquí, Guille, te lanzo mi pregunta. ¿Crees que realmente McLaren va a perder el dominio que tiene con este nuevo cambio de normativa de alerones? Lo has hecho muy bien, empezando con crees. Porque si hubiese sido va a perder el dominio, la respuesta hubiese sido, mira, no tengo ni idea. Porque ahora mismo... No, vamos a hablar también de por qué nace también esta normativa. Al final, esta cambio de normativa que se produjo a principio durante la pretemporada, que a lo mejor no lo comentamos debidamente durante ninguna tertulia, al final fue una especie de cambio de opinión que tuvo la FIA de acuerdo a lo que había establecido cuando terminó la temporada pasada. La gente se acordará de todo ese análisis que hizo la FIA con cámaras, los famosos puntitos que ahora tienen los alerones delanteros y traseros, que sirven para tener un punto de referencia a la hora de ver cómo está flectando el alerón al estar bajo la carga aerodinámica. Al final, lo explico brevemente, aprovechas la carga aerodinámica para, tú montas mucha más ala en el alerón delantero, pero luego sabiendo que con la carga aerodinámica ese alerón va a flectar, reducirá a su vez el ángulo de ataque, generando menos carga aerodinámica, y eso jugando un poco con el equilibrio de fuerzas, la aeroelasticidad, para ir generando la carga aerodinámica, flectando el ángulo de ataque de la forma que tú quieras para ir equilibrando el balance del coche en curva, recta, frenada y todo esto. ¿Vale? Esto es el resumen general, como digo en el vídeo lo explico un poco más en detalle. Entonces, McLaren realmente aprovechó esta flexión del alerón delantero y del alerón trasero con el mini DRS, lo llevó un paso más allá que ningún otro equipo. Y Red Bull, bueno, y el resto de contendientes, Ferrari también, lo señalaron desde el primer momento, y la FIA, después de analizarlo el año pasado, dijo, esto está todo ok.
Y a raíz de esto, pues los equipos dijeron, ok, vamos a desarrollarlo. ¿Qué pasa? Llega a principio de temporada, febrero, y pasan una directiva técnica de estas que pasan de Strangis a los equipos, que nunca sabemos exactamente qué dicen, y se filtró, pues eso, que habían cambiado los test de flexión que hace la FIA para mirar cómo los alerones flectan, limitando esta flexión. ¿Qué es importante aquí? Que estos test se hacen en estático. La deformación que se produce aquí es en caso dinámico. Y es una... Se produce cuando se produce bajo los efectos de las cargas aerodinámicas e inerciales bajo los que la estructura está sometido a lo largo de la vuelta. Es decir, no es el mismo tipo de carga, por lo tanto es muy difícil, y esto la FIA lo ha dicho, y en los vídeos lo he dicho, es muy difícil establecer cómo va a flectar durante la vuelta a partir de hacer un test en estático. Eso es el punto 1. Entonces, ¿podría llegar realmente a pasar que todos los alerones delanteros estén ya muy cerca de esa flexión máxima y no haya ningún cambio? Porque al final lo que van a hacer los equipos, muchos de ellos, es hacer el alerón más rígido. Y esto lo hacen cambiando la composición de materiales. Luego hablaremos de Ferrari, pero Ferrari en su momento, cuando incluyó la flexión, no cambió la geometría del alerón. Trajo un alerón nuevo en Singapur y luego añadió flexión cambiando la composición del material compuesto en Austin. Que sí que les mejoró el rendimiento, pero a lo que voy es, sí, McLaren encontró como esta solución para sacar más rendimiento a esto y solucionar ciertos problemas que estos coches, por cómo generan la carga aerodinámica con el suelo, pues tienen de base, de concepto, tienen un problema inicial que se han ido encontrando los equipos y que han ido solucionando pues un poco como han ido pudiendo. Ahora bien, y lo hemos dicho más de una vez, y esto ya también es opinión mía, yo creo que este McLaren no es rápido simplemente por tener alerones flexibles. Es rápido por mil y unas cosas que hemos ido encontrando y que Red Bull ha ido señalando también, bueno, y que por eso también las hemos ido encontrando, porque Red Bull señalaba con el dedo y íbamos todos ahí como un tonto mirando detrás. Vamos a ser sinceros. Pero todo lo de los frenos, todos estos cambios de la suspensión delantera, lo que hemos comentado mil veces con el anti-dive, todo esto conjunto con el conducto de frenos, como explicamos en el vídeo, todo el trabajo que hacen la suspensión trasera con el packaging para compactar más y que quede más limpio aerodinámicamente el coche. O sea, son muchas cosas que desde McLaren han dicho que han llevado al límite de lo que podían, lo dijo Andrea Stella al empezar la temporada, identificamos qué zonas podíamos llevar más allá y las hemos implementado. No es un cambio revolucionario, simplemente es una evolución de lo que ya entendíamos y hacia donde veíamos que teníamos debilidades. Entonces, y Andrea Stella en su momento, y desde McLaren se ha transmitido que este cambio de normativa no les va a afectar tanto. Que la gente a lo mejor se está esperando una cosa loca. Incluso he llegado a escuchar de gente que tiene contacto con la FIA, periodistas que tienen contacto con la FIA, que realmente desde la FIA se señala que muchos equipos ya estaban cerca de esta flexión. Entonces, que el cambio a lo mejor se está exagerando mucho y no va a ser tanto. Luego hablaremos de otros equipos en los que sí que está viendo que va a ser tanto. Por eso la puerta siempre hay que dejarla abierta a que puede pasar. Pero yo creo que si pierden algo, va a ser muy poco. Y el dominio de este coche, o los puntos fuertes de este coche, son tantos que probablemente lo puedan compensar. Y a lo mejor sí que veamos que no tienen esa décima de más en muchos circuitos, pero la van a seguir manteniendo en otros. Eso es lo que yo creo ahora. A lo mejor ahora vamos a España y McLaren es un desastre y dices, ojo, ¿ha sido el circuito o realmente había algo ahí detrás? Entonces, pero yo, si me preguntas, yo creo, a tu pregunta de ¿crees que? Mi respuesta es yo creo que McLaren va a seguir estando ahí delante. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Sí que es cierto que se puede compactar un poco más el grid, puede, no lo sabremos, ya lo veremos, ojalá que sea así. Pero tal como dices, el coche está compuesto por muchas partes distintas y sí que es cierto que el alerón delantero tiene un papel fundamental y lo han dicho todos los equipos a lo largo de tanto estas regulaciones como las anteriores. Pero claro, hasta el punto de decir voy a perder completamente la competitividad, no lo creo. Que a lo mejor lo que comentas, no tienen la dominancia que han tenido hasta ahora, pues puede ser. Pero esta dominancia la hemos visto en carrera cuando estaban con aire limpio y demás. Entonces, si no se da esa situación, a lo mejor, pues sí. Quiero decir, si se da esa situación, pues a lo mejor sí, no se escapan. Yo qué sé. Pero no creo tampoco que ahora de repente veamos un McLaren que esté luchando por ser el cuarto mejor equipo. A mí también me sorprendería muchísimo. Lo que no sé, ¿vale? Y aquí estoy hablando sin tener ni puñetera idea. Como todos. Sí, como todos. Pero esto No es te incluso un trabajo extra menos que he hecho.
y que te lanzaré la pregunta y probablemente también te dejaré sin respuesta. Pero, ¿crees que a lo mejor el tema de la flexión del alerón delantero, que como ya hemos visto la actuación que tiene tanto en momentos de frenada como en momentos de recta, puede acabar afectando de tal manera el cambio del comportamiento del coche como para cambiar la optimización de cómo tomar las curvas del McLaren y que a lo mejor cambie un poco al más estilo Norris que al estilo Piastri? Entiendo tu pregunta. Evidentemente la respuesta yo no la sé. No sé ni si la sabe McLaren. No sé ni si la sabe. Pero que puede pasar, sí. Que puede pasar, sí. Evidentemente, jugar con el alerón delantero, con la carga. Cuando juegas con el ángulo del alerón delantero, Claro. estás jugando con la carga del alerón delantero y estás jugando con lo que decimos siempre del balance aerodinámico. Y esto es una forma que han encontrado los equipos para hacer que el coche se comporte de forma mucho más equilibrada. En el vídeo en el famoso vídeo que comento siempre, que a lo mejor luego no ve la luz, el propio James Allison, el de Mercedes, lo decía. Ellos tenían el problema de que el coche era completamente impredecible en curva. Y que fue a partir de empezar a jugar con el alerón delantero, con esa flexión, esa sobreflexión, que de repente todo empezó a funcionar mucho mejor y esos problemas de estabilidad en la parte trasera se volvieron mucho más controlables para el piloto, porque empezaron a controlar mejor cómo se comportaba el coche en curva. Entonces, ¿puede pasar lo que acabas de decir? Puede pasar. ¿Lo sé yo? No lo sé. ¿Lo sabrán ellos? Pues a lo mejor llega el domingo y su respuesta es, pues no entendemos lo que ha pasado. Pero sí que es cierto lo que decías del aire sucio. McLaren es uno de los equipos que más sufre con el aire sucio y esto también alimenta un poco que tienen mucha dependencia de cómo está trabajando el alerón delantero. Por eso no dejo la puerta abierta a que algo sí que pueda llegar a afectarles. Pero como decía antes, no creo que sea solamente un factor lo que hace que este MCL39 funcione bien. Creo que es un conjunto de cosas y que si una a lo mejor se ve reducida un poco, ya veremos si eso destroza la escalera, el castillo de naipes, perdón, como se está viendo tal vez en Mercedes, que luego podemos hablar de lo que le puede estar pasando a Mercedes, o realmente se han hecho un buen trabajo, esta modificación no es suficiente para que este coche deje de ser competitivo. Competitivo, creo que queda claro que es estar ahí arriba. No estoy diciendo que de repente McLaren es el primer coche, pero no con tanta superioridad. Yo no considero que el coche haya perdido tanto como para escandalizarse. Sí, sí. No, estoy de acuerdo. Última pregunta antes de avanzar al siguiente equipo. ¿Quién crees que sale de aquí primero? ¿Norris o Piastri? Uf. Esa pregunta a lo mejor te la tendría que hacer yo a ti, ¿no? Como. Ya, pero he como... sido más rápido. Ya, tú vas a decir Norris. Yo viendo la vuelta que hizo el año pasado Norris, te diría que Norris. Sí, también perdió Aquí la sí que primera le veo. posición. También perdió la primera posición con Verstappen y Sí, Russell en la salida. pero por el tipo de curvas en el que le hemos visto sufrir a Norris desde el último año y medio, más o menos, que el coche está siendo competitivo, en Montmeló no hay de estas curvas tan cerradas. Yeah. Como Tosa, como la última de Jeddah. No son tan de este estilo las de Montmeló. Entonces, no me parece que Norris pueda sufrir tanto. A lo mejor ahora es un desastre y clasifica P9, ¿eh? Pero Sí, sí. Bueno, es lo que tiene intentar predecir el futuro. Ya lo veremos, exacto. Sea lo que sea, no os fiéis de mis predicciones, porque como sabéis, van muy mal. Lo dicho, avanzamos a Mercedes. Mercedes. Tema interesante. Vamos a un circuito. Es decir, primero, lo de Mónaco de la semana pasada fue un desastre. ¿De acuerdo? Eso, sin duda alguna. Mucha parte no fue su culpa, simplemente se encontraron en el contexto que se encontraban. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a ir aquí Mercedes? ¿Va a poder recuperar esa media segunda posición como coche? Pues teniendo en cuenta que estamos en un circuito que también, parecido a Imola, tiene ciertas secciones de curvas rápidas, no tenemos mucho bache y demás, te diría, puede ser, pero sí que es cierto que los neumáticos que teníamos ahí son distintos. En Imola eran más blandos. Entonces, esto ya nos acordamos que hizo que Russell cayese y demás en carrera. Entonces, yo creo que sí que pueden recuperar esa segunda posición. No sé cómo lo ves tú. Sí. Creo que sí.
Claro, Mercedes está viviendo esta especie de transición durante este triplete hacia la caída que vamos a ver en el Gran Premio de España si se confirme o fue simplemente un tropiezo circunstancial por cosas. Ya lo dijimos que en Imola parecía que el coche se estaba empezando a preparar para este cambio de normativa y de hecho, en teoría, pues pusieron el suelo que iban a traer para Imola para este Gran Premio de España o más adelante, un poco para entender a la hora de hacer el alerón delantero más rígido y el alerón trasero también más rígido, entender cómo se va a comportar el coche. Entonces, esto sumado a que venimos a un circuito con mucha más degradación, aunque el neumático sea duro, es un circuito exigente para los neumáticos. Y ya hemos visto que Mercedes, con temperaturas un poco altas, le están empezando a venir los recuerdos del pasado, las pesadillas del pasado. Entonces, yo les veo muy fuertes a una vuelta, lo que no descarto que vuelvan a revivir eso de que en ritmo de carrera no sean lo suficientemente competitivos para mantener la posición. Además, sí que es cierto que Montmeló no es que sea poco bacheado, pero es bastante menos bacheado que Imola. Imola es un circuito bastante más bacheado. Vamos a ver cómo también se adaptan a esto. Recuerda que hicieron todos estos cambios en la suspensión delantera y trasera, que esto también me recuerda un poco a lo que dijo James Allison hace un año. Cuando dijo lo del alerón delantero, dijo: estábamos liados jugando con la parte mecánica, con la suspensión delantera trasera, no sé si te acuerdas, ese anclaje variable que se inventaron, que luego quedó en nada, que lo desecharon. Nos estábamos liando con eso y al final la solución la encontramos en la parte aerodinámica del coche, la parte delantera, del alerón se refería. Claro, han empezado a modificar otra vez las suspensiones y digo, uy, ya estáis otra vez con esto y me está recordando a que hace un año dijisteis que eso fue un error. O sea, vamos a ver, creo que este Gran Premio es muy importante para este equipo para ver si realmente ha sido algo circunstancial o la temporada a lo mejor van a ser, pues eso, de repente estarán arriba, en un circuito más frío estarán arriba, vamos a Canadá, llueve y corren de nuevo, vamos a Silverstone, hace frío y corren de nuevo, y de repente están 2 carreras pues desaparecidos. Creo que en ese sentido es un circuito muy importante para Mercedes, para Russell y para Antonelli, que llevan una racha los 3 bastante complicada. Deja de apoyar a Antonelli. No, ya no lo iba a hacer, por favor, quería pedir disculpas porque hemos tenido suscriptores que se han quejado, y lo entiendo perfectamente, sobre mi apoyo a Antonelli y lo mal que está yendo. Así que no os preocupéis, voy a dejar de hacerlo. De nada. Bueno, avancemos, ¿vale? Y nos vamos a Red Bull, del cual yo creo que por el tipo de curvas que tenemos y el tipo de limitación, puede ser que volvamos a ver un Max Verstappen haciendo pole e incluso ganando el GP, ¿no? Correcto. Esto lo han señalado desde el equipo y de hecho, cuando empezó a salir lo de que había habido una directiva técnica en Imola respecto a los frenos, que ya la comentamos, respecto al cambio del una aclaración sobre el material de la plancha, un cambio en la normativa de cómo se mide el espesor de la plancha en Canadá. Cuando empezó a salir todo esto y desde Red Bull se señalaba de que a lo mejor McLaren se había visto afectado, Verstappen realmente estaba yendo más por la línea de este coche en circuitos de limitación delantera muy parecido a Imola, va muy rápido. Lo hemos visto en Jeddah y yo, sinceramente, me subo a ese carro. De pensar de que este coche, en circuitos como este, sus puntos fuertes se ven potenciados. La velocidad en curva media y curva de alta velocidad de este coche es un pepinazo y en las manos de Max Verstappen se está viendo que es capaz de quitarles poles a los McLaren y superarles en ritmos de carrera, como hemos visto ya en alguna vez. Y como tú has dicho, este circuito está bastante en esa línea. Hay un asterisco, que es unas declaraciones de Pierre Gasly respecto a también que no solo es que sea de limitación delantera o trasera, sino a cómo es el asfalto, que por ejemplo decía, en trazados como en Imola sufrimos mucho menos por el asfalto que hay, entonces no me queda muy claro, supongo que se referirá a microrrugosidad y macrorrugosidad del asfalto y todo esto, que tampoco vamos a entrar, pero vamos a ver si sufren aquí de algún tipo de degradación por este factor. Y a lo mejor en ritmo de carrera pierden ese ritmo que en principio deberían tener. Pero como has dicho, además de los equipos que afectados por el tema de la flexión, Red Bull es el impulsor de que haya esta normativa. Entonces, yo entiendo que no van a sufrir y creo que ya lo han reconocido ellos también, que no van a traer. ¿Te imaginas que haces la normativa para explicarte a ti mismo? Es lo que te voy a decir. ¿Te imaginas que ahora es quinto equipo a nivel de ritmo? Que Max Verstappen no puede pasar de la quinta posición. Sería increíble. Bueno,
podría ser el meme este de me da igual quién gana, o sea, me da igual perder yo, solo quiero que él pierda. Sí, 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 sí. Pero bueno. No, aquí también tenemos otro tema importante. Volvemos a un circuito que, uno, favorece al Red Bull y dos, es más fácil adelantar. Porque aunque solamente haya principalmente un sitio, que es el que comentábamos, el de la recta principal al final de todo, aprovechando el DRS, se puede y hemos tenido muchos adelantamientos gracias al cambio que hicieron de la chicane del tercer sector. Entonces, Y bonitos. sí. Entonces, se han terminado las excusas para Tsunoda. Digo, ¿dónde lo va a girar ahora No, esto? no, para nada. Pero es verdad. Quiero decir, un circuito que en teoría favorece tu coche y que además puedes aprovecharte para adelantar y tienes sitios para adelantar y oportunidades, tendrías que quedar en el top 5, que diría que no ha sucedido aún. No, para nada. Y de hecho, ya a nivel. No ya a nivel de equipo, sino para las aspiraciones de Max Verstappen en el Mundial de Pilotos, realmente sí, ganas a los McLaren, pero es que quedan segundo y tercero. Sin embargo, cuando ellos ganan, tú quedas cuarto. Entonces, necesita que realmente tener un compañero de equipo que les quite puntos a ellos. No ya por el de constructores, que creo que ahora mismo, salvo que ahora en España pasa algo realmente con la flexión de los alerones y McLaren se desmonte o empiecen a tener muy mala suerte, todo apunta a que se van a llevar el Mundial por cómo están los dos pilotos y el equipo. Entonces, Tsunoda realmente necesita apoyar la candidatura de Verstappen en el Mundial de Pilotos. Y este es el otro tema, que cada vez que Verstappen no gana, ¿no? Se comenta, que es la famosa cláusula de que si Verstappen está cuarto en el ranking en el Mundial de Pilotos, puede aplicar una cláusula e irse de Red Bull el año que viene. Ojo, teoría conspiranoica. ¿Y si Russell se ha metido un tiro en el pie porque no quiere que Verstappen pase por detrás suya y que de repente Mercedes le fiche? Ojo, Muy bien. Me encanta. Me Pues ya encanta. está, tenemos noticia. Ojo, que sabes que The Race nos escucha, porque el otro día tú, en el post de Mónaco, comentaste lo de saltarse la chicane de Mónaco, que los pilotos pudieran hacerlo 3 veces por carrera, y de repente The Race hizo un artículo que iba en esa línea. Entonces, cuidado que ahora de repente empiece la teoría de la no renovación de Russell, que tiene sentido. Efectivamente. Oye, antes de avanzar a Ferrari, te hago una pregunta. Y si alguien se opone a, como ya sabéis, quien esté siguiendo nuestra competición de predicciones, por favor, que diga si me lo merezco o no me lo merezco en comentarios también, si quiere. Si apuesto por un Tsunoda P5, vale 3 puntos. Venga, estás tan mal que te lo doy. Como aciertes, llevo el tema tribunales. Perfecto, perfecto. Bueno, lo dicho, pasamos a Ferrari. Que está ahí, que a lo mejor se convierte. A lo mejor sale de aquí convirtiéndose en el segundo mejor equipo, ¿eh? Ojo al dato. Pero bueno, ¿cómo lo ves, Ferrari? Ferrari. Mira, antes de hablar de Ferrari, aquí sí, esta vez no te me escapas. Es que la gente no lo sabe. Yo entro a estos vídeos, a estas tertulias, con un collar. Entonces, Jordi me va estirando de vez en cuando para que no me pegue la chapa. Y durante el post de Mónaco se saltó una cosa que yo quería comentar y la he recuperado y la he puesto ahí, y esta vez no voy a dejar que te escapes. Porque el otro día, cuando Hamilton se chocó, que ya sabes que cuando hay choque, el circuito de estos hay grúa, y cuando hay grúa hay suelo. Y simplemente quiero comentar una cosa que me parece súper curiosa del Ferrari. Todos los puntitos que tiene en el suelo, ya se está riendo, pero es que es muy interesante, todos los puntitos que tiene en el suelo son todos sensores de presión. Otros años, cuando se ha estrellado otro coche, no solían tener tantos sensores de presión midiendo el suelo. He recuperado aquí a la derecha 2022, el suelo de Carlos Sainz cuando se estrelló en 2022. No había tantos sensores de presión. Esto al final miden ahí la presión, luego lo calibran con el tubo de pitot para saber la velocidad y saben la presión estática en el punto, ¿vale? Pero bueno, da igual, eso da igual. Es para saber la carga aerodinámica que van teniendo en el suelo. Me sorprende cuántos puntos de medición ha hecho Ferrari. Digo, a ver si estarán ahí mirando porque tienen realmente todos estos problemas que tienen con la altura para acabar de ajustar las alturas y todo esto. No sé si irá en relación a este problema. Y el otro punto que quería señalar rápido es el tema de las placas estas metálicas de los skids, que
cuando lo comentas parece algo como muy simplón de van a cambiar la normativa de los skids, pero simplemente para que se vea que los que usa ahora Ferrari no son exactamente iguales que los de hace 2 años, 3 años. O sea, que es una pieza que realmente los equipos diseñan y optimizan para controlar esa degradación o minimizarla lo máximo posible dentro de la normativa. Simplemente, no voy a decir con esto están consiguiendo que desgaste menos, simplemente quiero destacar que realmente hay trabajo ahí y que cuando se habla de cambios de normativa en los skits y todo esto, hay una implicación, hay alguien detrás en el equipo que está encargado de eso y dice, Dios mío, otra vez me toca trabajar. Ya está, era esto lo que quería decir. Espera, antes de entrar en Ferrari hoy. Uno, esta aún no me la habías hecho. Sí que me habías hecho la de volver a un equipo cuando ya habíamos pasado 4 equipos. Pero la de volver a un tema de una tertulia anterior, esta aún no me la habías hecho. Y después, puedo decir o identificar claramente, porque es tu talk hablando prácticamente, que es que has aumentado a por 4 la velocidad en la que hablabas. Del rollo, tengo que quitármelo porque no he podido dormir durante 2 días. Pero bueno. Tengo 3 días con esto en el pecho, Jordi. Exacto. Durmiendo. No, pero bueno, Los sensores. muy interesante el tema de los sensores de presión igualmente. Bueno, conocimiento para todo el mundo. Ahora, volviendo al Ferrari de hoy. ¿Qué más nos traes? Pues antes de hablar del Ferrari de hoy, vamos a Monza del 2004. No. El Ferrari de hoy. Venga, ahora sí, me centro. Tema del Ferrari de hoy. De hoy concretamente, de este fin de semana, el actual. Se dice que a nivel de este cambio de la normativa de la flexión del alerón delantero puede ser de los que menos afectados estén, dentro de que sí que se ha reconocido desde el equipo que incorporaron este truco, digamos. Todos los alerones flectan, pero la cosa es llevarlo más allá, como han hecho McLaren, Mercedes, y Ferrari se subió al carro, como he dicho antes, en Austin. Aun con todo, desde el equipo también han reconocido muchas veces que su rendimiento o su no rendimiento, depende de cómo lo quieras ver de esta temporada, no es tan dependiente de este alerón delantero, de esta flexión. Y de hecho Toto Wolff ha dicho en unas declaraciones precisamente pues, hace poco que creen que Ferrari, por lo que han visto, han sido siempre bastante conservadores con esta flexión. Entonces que a lo mejor realmente no tienen un cambio importante. Lo que sí que se ha dicho ya, se ha filtrado en medios como Autosport, que suelen acertar bastante con lo que va a hacer Ferrari el fin de semana, es que van a traer un alerón nuevo. No solamente va a ser un alerón más rígido con este cambio de materiales, sino que también va a haber una adaptación geométrica. Y que el plan es entender cómo va a afectar esta modificación del alerón delantero en el rendimiento de todo el coche. Que esto es algo que van a hacer muchos otros equipos, cuando los comentemos, de cambiar solo el alerón y ver qué pasa, y ya si eso para Silverstone te lo comento. Y en ese sentido, yo creo que vamos a seguir viendo un Ferrari con la tendencia de las últimas carreras, de clasificación, bueno, las últimas carreras, excepto Mónaco, clasificación tal vez faltos de ritmo, y luego en carrera, por el tipo de trazado, no descarto que en ritmo de carrera recuperen y puedan llegar a optar un poco al podio o cuarta posición remontando desde atrás, como ha sido la tendencia en Imola, por ejemplo, o en otros grandes premios. Me cuesta creer que solucionen de la noche a la mañana sin esta suspensión trasera nueva que tienen que traer en Austria o Silverstone, se dice ahora, que de repente sin esta actualización realmente den el paso adelante. Puede pasar si todo el resto se ve muy afectado por lo de las alerones flexibles, que de repente Ferrari esté ahí. Pero yo en principio les veo más como una tercera o segunda fuerza y media. Vale. Por la falta de ritmo en clasificación. Es decir, los ves, por ejemplo, por detrás de Red Bull. De Verstappen sí. ya me lo suponía que sería solo de Verstappen. Pero bueno, coincido bastante con todo lo que dices. Yo también de lo que estoy pendiente ahora es de ver un poco lo que comenté en el post de Mónaco, que es ver si tenemos un Hamilton que recupera un poco el ritmo en comparación a lo dicho. Es decir, sí que es cierto que ha tenido otros GPs, como por ejemplo fue Imola, que quedó por delante y todo lo que tú quieres, pero eso fue por la circunstancia de la propia carrera. Entonces, quiero ver a ver si a raíz de todas estas modificaciones, de este nuevo alerón y demás, pues son capaces de elevar un poco el nivel. Y seamos sinceros, vista la clasificación, es muy difícil que Ferrari ahora de repente se recupere y pueda luchar contra McLaren
para la primera posición del Mundial de Constructores. Es absolutamente difícil, y más teniendo en cuenta que hemos visto una cierta disparidad en cuanto al nivel de pilotos. Es decir, Leclerc, por norma general, se la ha visto bastante superior a Hamilton, cosa que en el equipo McLaren no ha sucedido, ¿no? Entonces, ver si por lo menos poco a poco podemos ver esa tendencia que vimos al final de la temporada pasada y ver un Ferrari que poco a poco se puede ir acercando y de cara al año que viene, pues sí, poder realmente competir para ganar al equipo que sea, ¿no? Porque teniendo el cambio de normativa, a lo mejor ni tan siquiera McLaren está allí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tengo que añadir. Aún así, tenemos dos cosas importantes a mencionar. Una, que no comentamos en el post, que es que Hamilton y su ingeniero, no sé muy bien si están bien, si están mal o qué es lo que sucede. Obviamente, desde el equipo de PR, de Public Relations de Ferrari, han querido quitar leña, al igual que también ha salido Vasser, excusándoles por la zona del circuito en la que se encontraban y demás. Pero yo creo, y más teniendo en cuenta que hemos visto bastantes GPs con esta situación, que no se acaban de entender lo que es Hamilton con su ingeniero. ¿Tú crees? Ya lo dijimos que en Mónaco, durante el previo gran circuito, muy de ingeniero, de estar constantemente radio, tal. Además se cometió el error este del impeding a Verstappen, que le hizo sancionar 3 posiciones. O sea, fueron sucediendo cosas que ya estamos viendo que la tendencia es... La relación no está siendo muy buena en líneas generales. Aunque Hamilton le quiso quitar hierro en su momento, el hecho de que tuviera que ir a hablar con Vasser para decirle son carreras, se dicen cosas y ya está, a mí me hace ver que realmente si hizo falta esa conversación es porque algo no está funcionando. Y la radio esta en la que no le contestan a Hamilton a lo que está diciendo, claramente deja ver que no están para nada vibrando en la misma frecuencia, digámoslo así, por suavizarlo. Vamos a ver ahora en el Gran Premio de España un circuito un poco más tranquilo en ese sentido, pero es que estamos viendo que necesitan muy poco para dejarnos radios dignas para ser comentadas en cada post. Entonces... Esto ha sido Ferrari siempre, ¿eh? Sí, también es verdad, ¿eh? Que no es que sea ahora, sino es que Ferrari siempre es de meme con el tema de las radios, más que cualquier otro equipo. De hecho, no lo escuchas tanto. De vez en cuando... We are checking. Exacto, el típico we are checking. Y el y el stop inventing que dijo Carlos en su momento. Quiero decir, Ferrari nos ha dejado muchísimas perlas desde un punto de vista de ingenieros. Y además, yo le sumo el hecho de que me imagino que Hamilton no tiene que ser el piloto más fácil de llevar en carreras. Por lo que hemos dicho siempre, que muchas veces es derrotista cuando ve que no tiene el ritmo suficiente, y obviamente esto también es difícil de llevar. Por eso, en general, el Race Engineer se mantiene durante tanto tiempo, y hemos visto este casi matrimonio que funciona tan bien entre Verstappen y GP, ¿no? Que lo estábamos comentando antes, porque GP se le ascendió en su momento como director de estrategia, de carrera del equipo Red Bull, y aún así mantiene la posición como Race Engineer de Verstappen, porque Verstappen probablemente haya dicho, ni de coña me pones uno nuevo. Ni de coña me pones uno nuevo. Pero bueno. Tenemos aquí a Dami de Ferrari y el otro, ¿no? Exacto, exacto, ni me lo acerques. Mira, y solamente quiero hacer un pequeño hincapié, que hay una cosa que me hace gustarme muchísimo a Piastri, que es el hecho de que todas sus radios son súper tranquilas. Nunca has oído ni lo mínimo. Norris, por ejemplo, también se pone muy nervioso muchas veces, pidiendo al ingeniero que se calle porque está concentrado en lo que sea. Alonso, más de lo mismo. Sainz, también. Albon, últimamente, igual. Piastri, siempre que sale, ya sea... Es decir, ya le puede decir el ingeniero que hay un tornado. Dice, ok, perfecto, gracias. Y ya está, se acaba aquí la comunicación. Y eso es una cosa que realmente me gusta muchísimo de Piastri. Pero bueno, y había otro... Bueno, esto era un hecho y era hipotetizando, y ahora hay un rumor, ¿no? Que has encontrado. A ver si lo explicas. Bueno, rumor, no sé hasta qué punto es verdad, porque lo he escuchado que lo repetían bastantes medios, pero a veces esto es que lo suelta uno y el resto empiezan a referenciarlo y vamos a fiarnos de que la fuente es fiable. Es que Ferrari se habría puesto en contacto con Christian Horner como director de carrera, pero un poco a nivel informativo de, oye, si hubiese una oferta, ¿no?, formal por nuestra... Sí, team principal, sí. Si hubiese una oferta oficial, ¿qué?
¿Te lo pensabas o no? Parece que eso ha sido un poco lo que ha pasado. Yo no sé si es verdad o no. También esto suma a los rumores de que Christian Horner podría abandonar la escudería Red Bull y sonaba Oliver Oaks cuando dejó Alpine hace un par de semanas de que podría sustituirle. Entonces, no solo hay movimiento entre pilotos, no solo hay movimiento entre mecánicos, sino entre team principals también hay esta silly season que ahora ya es siempre. Antes era en verano y en pretemporada, ahora ya es siempre hay rumores de estos. Pero bueno. Efectivamente. Bueno, ya hemos acabado los 4 principales equipos, no os preocupéis, si queréis un monólogo más, cuando vayamos al sexto equipo, perdón, al séptimo equipo, pues vais a tenerlo también. ¿Es séptimo o es octavo? Sí, tragedia. Bueno, da igual. Octavo. Vamos al quinto por eso, que es Williams. De Williams, lo más importante destacar, ¿vale? Es decir, no sabremos cómo le va a afectar, obviamente, este cambio de reglamento de alerón. Solamente que, me lo imagino, salió James Bowles disculpándose por la actuación que hubo en Mónaco, al igual que también salió Sainz y Albon diciendo que no les gusta correr de esta manera, pero que bueno, oye, quiero decir, tienes el contexto que tienes, yo no entiendo por qué alguien se tiene que excusar, quiero decir, haces lo mejor para tu equipo y en este caso es esto, no le has hecho daño a nadie, no se estampa un coche contra la pared. Sí. Bueno, sobre todo se hizo famoso, o Toto Wolff hizo pública esa conversación, ese mensaje que le mandó James Bowles pidiéndole perdón por la estrategia durante la carrera, porque que no se acuerde, James Bowles era jefe de estrategia durante los años dorados de Mercedes. Entonces, al final, claro, se vuelven contra ti, ¿no? Tus hijos, digamos. Y se ve que la respuesta de Toto Wolff fue: es que lo es que es lo que tenías que hacer. Lo entendemos perfectamente. Pero bueno, el Gran Premio de Mónaco, Mercedes también puso de su parte para que en ese Gran Premio de Mónaco hicieran un poco con él lo que quisieron, aunque tampoco, realmente siendo realistas, no pudieron hacer mucho más, viendo cómo fue la carrera. Entonces, lo que has dicho tú, no sabemos hasta qué punto les puede afectar este cambio en la normativa del alerón a Williams. Tampoco ha sido un equipo que se haya como posicionado con que han aprovechado mucho de esto, al contrario que, por ejemplo, Haas o Alpine, que sí que han hablado del tema abiertamente el año pasado, que incorporaron esta flexión, o sea, lo dijeron abiertamente. Williams no tanto. Si han tenido que modificar algo, lo que me da miedo es si este problema de entrada en curva se les va a volver a exagerar. Que decían que lo habían estado solucionando y que ahora ya era un problema menor, 4/10, decía James Bowles, siempre lo decimos. Vamos a ver si modificando algo en el alerón delantero, pues se les empeora. Una cosa de Williams que me hizo gracia. Estamos hablando siempre de Aston Martin y que si las piezas en el túnel de viento, no sé qué, la calibración, la correlación, no sé qué tal, importante, antes de traer actualizaciones. Hay una noticia de hace una semana, antes del Gran Premio de Mónaco, de unas declaraciones de James Bowles diciendo: al final a lo mejor sí que actualizamos el coche, pero ni lo probaremos en el túnel de viento. O sea, pieza que sale, pieza que montamos. Y digo, ole tú. Digo, para no perder horas de túnel de viento, pues si sale una patata, pues metemos la patata. Oye, ¿qué lift te sale en el en el CFD? Tal. Perfecto. Me vale. Tráelo al circuito. Impresión 3D. A lo mejor. Sí. En una tarde lo tienes. Y está ahí Aston Martin ahí, que si la calibración, que si no sé qué, y el otro, tú mételo. Si la temporada es corta ya. Sí. Me hizo gracia. Y tenemos una novedad de piloto, ¿no? Sí, tendremos a Víctor Martin, supongo, porque es francés, corriendo en Libres 1. No sé si en el comunicado se hacía oficial a cuál de los dos pilotos va a sustituir durante las prácticas. Probablemente mientras esté diciendo esto, alguien dirá: esa Sainz, esa Albon. Puede pasar. Pero no sé si es oficial. La cosa es, lo digo, si alguien está viendo los Libres 1 y no ve a Sainz o Albon, ¿qué es esto? Pero supongo que ya se lo puede imaginar. Simplemente comentar la noticia, que al final por normativa tienen que darles kilómetros a los rookies durante la temporada. Efectivamente. Nada, 2 datos muy rápidos sobre Víctor Martins. Piloto de F2, ¿vale? Diría que es el segundo año ya que está en F2, o no sé si segundo o tercero. Y segundo, ¿no? Solo pueden competir 2 años. Pues que segundo. Sí. Y después que formaba parte de la Academia Alpine, ¿vale? Hasta este 2025, que entiendo que ha firmado por la Academia Williams, o ya no sé si Academia, pero sí como piloto, bueno,
Una de estas, no sé si piloto reserva o piloto de test o piloto... Academia. Pues Me suena que academia. academia. Eso, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que venía de Alpine, pues se ha escapado de ahí, como, como otros pilotos han hecho durante todo este tiempo. En fin, saltamos ya al siguiente equipo, que decías que sí que les puede haber afectado más o que han cambiado más cosas debido a esta modificación de la normativa, que es Haas, El equipo inconsistente efectivamente. por excelencia esta temporada puede ser, no ya el equipo, sino sus pilotos. Sí, bueno, Haas realmente, cuando hubo este cambio en la normativa del alerón trasero, que no lo he comentado antes con McLaren, pero ya se especulaba que se iban a perder mucho rendimiento y vimos que no. Esta normativa del mini DRS, el flap del DRS, Haas reconoció que tuvo que hacer más rígido también su alerón trasero. Entonces, ya el año pasado, Komatsu dijo también que viendo la línea de desarrollo que había seguido McLaren, ellos iban a seguir por esta línea. Entonces fue un poco cuando salió este nuevo cambio de normativa, así que no sabemos exactamente qué línea de diseño ha acabado siguiendo el equipo, pero con estas noticias yo entiendo y también especulo, realmente es especulación, que va a ser un equipo que a lo mejor se ve algo afectado. No voy a decir que de repente van a perder todo el rendimiento porque vamos a Montmeló. O sea, perdón, si sufren, no creo que sea por esto. Vamos a Montmeló, que es un circuito de curva media, curva alta, y ya lo hemos dicho siempre, Haas está sufriendo un montón con el porpoising en velocidades altas. Entonces, este problema parece que es adherente a las suspensiones del Ferrari que están usando. Si no lo han conseguido solucionar de alguna forma, les veo sufriendo aquí. A no ser que de repente Ocon clave la vuelta, Berman resurja porque lleva también 2 primeras carreras de este triplete que parece un piloto de Mercedes y de repente se pongan ahí, pero yo les pongo como un equipo que me sorprendería verles en Q3. Estoy de acuerdo. Me mojo, ¿eh? Pues suscribo bastante tu opinión. Y para movernos un poco más rápido y ágiles, porque si no la gente se nos va a terminar durmiendo, hablemos de Racing Bulls. De Racing Bulls, comentar muy poco. Yo creo que lo principal es que obviamente fueron uno de los grandes beneficiados del GP de Mónaco de la semana pasada. Por la estrategia que hicieron, favoreciendo a Hadjar y Lawson, pues se lo encontró, de que Williams también quiso hacer esta estrategia y gracias a eso, pues puntuó. Entonces, veremos si acarrean este momentum en el GP de España. Hadjar ya lo hemos visto por norma general siempre llegando a Q3. Me imagino que encontraremos o veremos más o menos lo mismo. Y Lawson, a ver si por lo menos ha recibido un pequeño empuje emocional para conseguir un mejor resultado en el GP de esta semana. Más allá de eso, no sé si tú quieres añadir algo. Quiero añadir solo que estaría bien empezar a poner una cuenta atrás en los posts y previos. Una cuenta atrás con cuándo se empieza la campaña para que Hadjar suba a Red Bull. Y la otra, cuidado esta, la campaña de Oliver Berman a Ferrari por Hamilton. Ojo, Y si quiere rizar más el rizo, el retorno de Sainz a Ferrari. ¿Cuál de ellas? A ver, en algún momento, yo creo que nos esperaremos a final de temporada, tenemos que hacer la reflexión de, obviamente, mediáticamente, históricamente para la Fórmula 1, tenía todo el sentido del mundo de que Hamilton se fuese a Ferrari. Ahora, tendrá que llegar el momento en el que hablemos competitivamente si realmente ha tenido sentido o no ha tenido sentido ese cambio. Pero yo creo que esto lo tendríamos que hacer final de temporada. Sí. Y lo que decías ¿De Hadjar? De Hadjar, yo creo que necesitamos aún algún choque de Tsunoda. Algún choque sí tonto. Y yo creo que ya tendremos. En Imola tuvo un buen choque, Pero choque en carrera. Choque de estos de no termino, no puntúo, tal. Yo creo que a partir de aquí, en el momento en el que tengamos eso, empiezan los rumores. Si no, yo creo que será más a segunda mitad de temporada. Vale. Yo lo lanzo aquí ya. Si de repente alguien ve una cuenta atrás, que no le pille por sorpresa. Efectivamente. Vale. Y ahora sí, Guille, te doy paso para que nos cuentes un poco sobre Aston Martin. Bueno, Aston Martin, nuestra perlita, ¿no?
nuestra perlita que nos gusta. Te pones hasta cascos para acabar de escuchar perfectamente todo lo que voy a hablar. De Aston Martin, pues sí que ha habido noticias interesantes porque Andy Cowell ha dado un par de declaraciones. Martin, después de estas actualizaciones en Imola, después de lo que pasó en Mónaco. Entonces, ha sorprendido también por un lado que ha reconocido que sí que han dado un paso de... Perdón, es que me está haciendo gracia que vas entrando y saliendo y digo, parece que estás viviendo como un gag. Andy Cowell ha reconocido que sí que han dado un paso adelante, pero no tanto como esperaban después de esas actualizaciones de Imola. Que choca un poco con las declaraciones que dio después de Imola, donde decía lo contrario, que el paso adelante era más grande. Entonces parece ser que han estado contrastando los datos con los que han visto en el túnel de viento y el paso adelante podría no ser tan relevante como se ha visto. Pero sin embargo yo creo que no deja de ser importante el hecho de que el coche, o Alonso al menos ha podido meter el coche en Q3 en Mónaco y también en Imola. Que podemos analizar si lo de Imola fue por los neumáticos, si Mónaco es por un circuito puntual y es un circuito más de manos y Alonso pudo llevar ese plus al coche. Entonces, por eso el Gran Premio de España creo que también es otro fin de semana importante para este equipo que va a traer un alerón delantero nuevo para cumplir con el nuevo reglamento, con la nueva normativa, al igual que Ferrari un poco para ver qué pasa con el rendimiento del coche y a partir de ahí ver cómo seguir evolucionando el coche. Lo que ha dicho Andy Cowell también es que el coche realmente nació con ciertas características que no eran buenas, un poco lo que estuvimos comentando la semana pasada, estos problemas que tienen para ampliar la ventana de rendimiento del monoplaza y cómo esto también interactúa con que tienen que ir con las suspensiones más blandas o más duras y esto les perjudica en curva lenta y todo esto, que ya comentamos en el anterior previo. Y que parece ser que con estas mejoras sí que han mejorado, pero que conservan ciertas características que todavía no son buenas. Entonces siguen teniendo mucho trabajo por hacer, lo reconocen. Y esto se suma también, un poco se ha vuelto a hablar de eso que dijo Adrian Newey, de que el simulador no estaba funcionando bien. No a nivel de hardware, que tienen un pepinazo. Se han comprado el mejor volante del mercado. El problema que parece ser que a nivel de software tiene las físicas del Mario Kart. Los Radianes. Es que están Radianes. Claramente alguien se va a dar cuenta de que están usando el simulador en Radianes y dirá, tío, por favor. Exacto. Y en Miles y todo. No, si es que es verdad. Bueno, eso, que parece que podría ser un tema más de software. Y que decía que tardarían hasta 2 años en arreglarlo. Cowell ha salido un poco... Sí, 2 años. Cowell ha salido un poco a decir, wow, pedazo de buque. No es tanto. Sí. Es que de repente al coger un bache el coche vuela. Bueno, pero Cowell son las físicas del F1 2024, que para el que haya jugado entenderá a lo que me refiero. Andy Cowell ha salido un poco a calmar esta situación diciendo que sí que es cierto que los pilotos están viendo diferencia entre lo que ven en pista y lo que ven en el simulador y que no hay esa correlación. También ha dicho que la correlación perfecta ningún equipo la tiene ni la va a tener y siempre hemos comentado que muchos equipos están viendo problemas de correlación en ciertos puntos. Entonces es normal que no la haya, pero sí que ha reconocido que tienen un problema y que tienen que trabajar en ello. Luego también creo que es importante algo que el propio Newey decía, no importa solamente, cuidado con la frase, creo que ya la dije la semana pasada, no importa solo la herramienta, sino cómo la utilizas. Que nadie se escandalice. Y es verdad, al final, yo esto lo he vivido en primera persona. Tú puedes tener el mejor software de la vida, que a lo mejor con un software peor que sabes utilizar mucho mejor, llegas a mejores resultados que con un software pepinazo en el cual no sabes trabajar bien, o no sabes optimizar tus horas de trabajo, o no sabes optimizar realmente lo que quieres hacer. Entonces, ¿que tienen un problema? Sí. ¿Que pueden solucionarlo a medio plazo y seguir rindiendo? ¿O rendir? Sí. Pero no deja de ser un problema evidente cuando acabas de hacer estas... Bueno, o pretendes dar este salto cualitativo, y creo que lo que más le preocupa a Cowell es que esto perjudique el desarrollo del coche y es lo que van a intentar solucionar, de que, vale, tenemos este problema, vamos a aprender a trabajar con él y a solucionarlo para que el año que viene no sea un problema en el desarrollo del monoplaza en este nuevo cambio de normativa. Y creo que el trabajo de este año, reconocido por ellos, es intentar trabajar o mejorar la forma con la que trabajan con estas herramientas nuevas, con este coche que era un poco concepto al principio, que lo han dicho ellos, un poco para entender cómo podían trabajar con la correlación del túnel de viento nuevo y tal, y ahora han actualizado el coche, han visto que han dado un paso adelante, no es suficientemente importante, pero tienen que seguir en esta línea. Dicho todo esto, Alonso ha hablado diciendo que a una vuelta el coche sí que se nota más rápido,
2. Las radios del otro día en Mónaco, ya las comentamos, y han dado mucho de qué hablar porque ha abierto la caja de Pandora de la conspiración de que quieren echar a Alonso de Aston Martin para fichar a Verstappen. Esto ya, si alguien está escuchando esto, que deje su opinión si quiere. Y tercer facto es que Lance Stroll, el otro día en Mónaco, nuestro Lance Stroll, y esto podría ir a la sección de algo que celebrar, realizó, ojo, Jordi, Es verdad. te diría que te sentaras, pero realizó el único adelantamiento en pista en el circuito de Mónaco que no fue en la vuelta 1. Así Es que, verdad. bravo Lance. Increíble. Bravo, Lance. Y de hecho, gracias a esto y a su gran actuación esta temporada, llevando infinitamente más puntos que Alonso, si lo miras desde un punto de vista matemático, Correcto. va a ser él quien va a conservar la posición o el asiento en Aston Martin en el caso de que se pueda fichar a Max por eso. Verstappen. No porque su Efectivamente. padre sea el propietario, es No porque ha tiene hecho más puntos. absolutamente nada que ver, sino que es por la infinidad el multiplicador infinito que le lleva de puntos. Y el que diga lo contrario miente. Ahora sí, ¿te atreves a decir en qué posición de ritmo de carrera va a estar Aston Martin? Yo les veo, me mojo a séptimo equipo, pero Alonso entra en Q3. Ya tiro el facto, ¿eh? Séptimo equipo en ritmo, pero Alonso entra en Q3 y puntúa. En Imola entró, ¿no? En Q3. Sí, lleva 2 grandes premios entrando. ¿Crees que puntúa? Sí, me he venido muy arriba. A ver, ¡Buah! el coche no va mal en curva rápida, por lo que se ha visto, y aquí no hay que buscar ese compromiso con curva lenta que les hace sufrir tanto. La cosa es saber la degradación, si aguanta el coche y si no empiezan a tener porpoising otra vez. Por eso este circuito es tan importante para ellos con este alerón delantero, pero me mojo. Vale. Que nunca lo hacemos. Te has mojado. Pero aquí mi pregunta. ¿Lo vas a meter en la pizarra de Factos? Porque si lo pones en la pizarra de Factos, lo estás gafando, ¿eh? Ya, no lo pongo. No lo pongo. Quedará ahora, como algo. Y ahora algo perdido. suplícame para que yo tampoco lo ponga. No, a ver, yo creo que. ¿Sabes qué creo? Yo creo que el pobre Alonso se va a quedar P11. Otra vez como en Imola. Pero a nivel de ritmo, yo creo que va a estar. Mira lo que te digo, yo creo que va a estar sexto. Me la juego. Vale. Creo que a Haas le va a sentar bastante mal. Le va a sentar bastante mal la nueva normativa. Y podemos incluso verlos en sextos a nivel de ritmo. Pero, tristemente, quedando P11. Como siempre, algo de mala suerte va a tener el pobre hombre. El pobre rookie. Pero bueno, con esto, si te parece, damos por finalizado Aston Martin. Y nos vamos a Alpine, ¿vale? Que de Alpine comentar principalmente que el pobre Franco Colapinto no podría haber empezado peor la temporada. Y a ver si teniendo en cuenta que la Fórmula 1 lo considera español ya, que me parece correcto, es decir, bienvenido seas. Se ha nacionalizado. Efectivamente, pues consigue un mejor resultado en el GP de casa, obviamente. Es que este cartel, lo estuvimos comentando. Hay tantas cosas que están en este cartel que dices, ¿qué ha pasado? Primero, Colapinto aquí, que alguien dirá, bueno, es que ha estado mucho tiempo viviendo en España. Ya, pero no sé, ¿no? Es raro. No, es que habla español. Digo, ya, pero tú no pones a Piastri en el Gran Premio de Reino Unido, me refiero, ¿no? y luego, los coches seleccionados. ¿Por qué hay un Stake perseguido por un Racing Bulls? Lo del Racing Bulls me gustó lo que dijiste tú, que era por los toros. Era una referencia a los Sanfermines. Entonces, este cartel es como... ¿Qué ha pasado? Yo ¿Por no sé. Yo creo que les gustó la foto, pero estamos hablando de una foto que ese probablemente era Duhan. Era Duhan. Era Duhan luchando con Hülkenberg y allí no sé quién hay. Pero a lo mejor estamos hablando de Lawson. Entonces, ¿por qué ese frame? No sé, luchando por las 3 últimas posiciones. No sé, qué gracia. Este cartel es curioso. Y de Alpine, no tengo muchas expectativas de Alpine, aunque en Mónaco tenía muchas y fue fatal, entonces espero que diciendo que no tengo muchas de repente van a clasificar los dos en Q3 y estaremos el domingo comentando que no tenemos ni idea, que por si alguien no se ha dado cuenta es una realidad. Pero Alpine es uno de los equipos que ya lo hemos dicho 1000 veces que empezó a mejorar cuando incluyó estos alerones flexibles y al principio de temporada, desde el principio de temporada prácticamente no ha actualizado el coche y yo en mi predicción
de principio de temporada ya lo dije. Alpine va a ser quinto equipo, pero porque va a brillar en la primera parte. O sea, iba a ser lo que ha sido Williams. No lo ha sido. Y a partir del Gran Premio de España yo ya esperaba que el coche fuese a rendir peor. Se le está viendo con problemas. En Mónaco tenían muchos problemas para hacer rendir el monoplaza. Sí que es cierto que ahí dicen que tienen un paquete aerodinámico que funciona muy bien y a veces les hemos visto, por ejemplo, en Bahrein que dan ese paso adelante. Pero con este cambio de normativa yo les apunto como un equipo que va a sufrir. Y espero que no, porque por todo esto de Colapinto y las supuestas 3-4 carreras, que a veces sí que las tiene, a veces no las tiene, en función de cuando le preguntas a Briatore dice una cosa o dice otra. Y yo espero que Colapinto aquí pueda redimirse del Gran Premio de Mónaco que tuvo un fin de semana complicado. Aquí Montmeló se lo conoce muy bien, ha corrido muy rápido aquí en Montmeló y a ver si tiene ese fin de semana que le haga volver a estar un poco con una buena tendencia. Sí. Estoy de acuerdo. Y de Stake, pues solamente comentar lo que decías tú, ¿no? Que traen una nueva livery. Increíble. Yo no entiendo por qué juegan con esto. A mí, las liveries de Stake este año me están recordando. ¿Sabes ese meme de Japón cambió su bandera en 1990 y pico? Y es literalmente la misma bandera, pero cambia un poco la tonalidad del rojo, pero que ni se nota. No sé exactamente a qué está jugando Stake con estas liveries. Yo tampoco no sé qué están celebrando. No, o sea, si alguien lo puede decir, ¿por qué? Sí que es publicidad de Kik, vuelven un poco más con Kik de nuevo, ahí como marca puesto ahí en el coche y tal, pero no he entendido por qué aquí y por qué han hecho exactamente esto, que tampoco es muy diferente a lo que había. Entonces, yo tampoco. Y la verdad es que es lo que decías, ¿eh? Que ya cuando se presentaron los libros dijiste, pues a mí la de Stake me parece literalmente la de predeterminado del Fórmula 1. Y la sensación que me ha dado, más allá de alguna como la que comentamos del filete ese, todos me han parecido rollo predeterminado 1, 2, 3, 4, ¿sabes? Del rollo. Sí, las 4 o 5 que te da el juego. Las gratis, además, que ni siquiera se han gastado pasta. Efectivamente. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo que añadir de Stake. No sé si tú quieres decir algo más. No, pues circuito de curva rápida, media y tal, puede que se les vean las costuras aquí, pero tampoco están tan mal, ¿eh? O sea, no, es decir, ves a Haas que de repente cae, ves a Aston Martin que de repente cae. Stake siempre está ahí pululando. Y tampoco está, como decía Laporta, no estamos tan mal. No, a ver, sí, si lo miras así, sí. Quiero decir, mira, solamente ha habido 2 GPs que han ido últimos en ritmo. Por eso te digo, lo que preocupa es que Aston Martin es el que ha estado también más veces. Creo que Aston Martin ha estado más veces como último equipo en ritmo de carrera. Efectivamente. Es preocupante. Llevan 6 carreras sin puntuar. Preocupante. Llevan 6 carreras. No. Aston Martin lleva 6 carreras sin puntuar. No. Stroll no puntuó hace poco. No. Australia y China, por las descalificaciones y por el caos. Desde ahí no han vuelto a puntuar. Sí. No, en Alonso Imola, en Imola no puntuó Stroll. ¿Qué va a puntuar Stroll? Imola casi ni la corre, Jordi. Bueno, pues no sé por qué tengo esa imagen. En fin. Acabemos, va. Pizarra de factos. Venga, voy a ella, ¿eh? Venga. ¿Qué te marcas? Ya digo. Estoy poniendo, creo que se está viendo. No se está viendo nada, ¿eh? Aún. Es que a lo mejor no estás en la misma pizarra de factos. No, claro, tú estás en el final de todo. Voy. Sí. Ya estoy. Guille, ningún Haas en Q2. Vale. He hecho así un cambio rápido porque es cierto que me había equivocado de pizarra. Ningún Haas, he dicho primeros puntos de Alonso. Te la juegas, ¿eh? Me la juego. Sí. El gafe se tiene que terminar. ¿Y qué más te digo? Bueno, di alguno tú mientras me lo pienso, que me he puesto nervioso. A ver, es que tengo que pensar porque estoy jugando con ingeniería inversa, porque lo que diga aquí va a suceder lo contrario. Entonces me tiene que interesar lo contrario. No sé si la ingeniería inversa funciona así, pero... No, ingeniería inversa no, perdón. La psicología inversa, quería decir. La ingeniería inversa no funciona así, efectivamente.
Sabremos nosotros que somos ingenieros de teoría. En fin. Bueno, a veces. Piastri gana a Norris. Ojo, ¿eh? Verstappen gana la carrera. Bueno, esto. Pero luego en el podio tienes que poner lo mismo, ¿eh? Sí, lo sé. No, voy a jugar a dos bandos. Solamente estoy comprobando cómo funciona el espacio y las energías astronómicas conmigo. Y me voy a meter otro, que es, y este va, voy a animar al piloto nuevo. Hamilton gana a Leclerc en ritmo de carrera. Ah, pero no en posición, ¿eh? No, Yo pongo en ritmo de carrera. Leclerc, mira. Leclerc clasifica P6. Ojo, aquí me estoy yendo muy específico, ¿eh? Y remonta en carrera a P4. Si esto pasa, son 2, ¿eh? ¿Son 2? ¿Esto ¿Son da 2? puntos también? Ah, bueno. ¿No? No, esto no da querías. puntos. Ah, vale, no da puntos, ¿no? No da puntos hasta que aciertes una, ¿eh? Ya me la sé esta, ¿eh? Esto no da puntos. Vale, perfecto. Por favor, lo mismo de siempre. Si alguien quiere participar en todo esto, que nos deje los factos en la zona de comentarios. Vale, y ahora vamos al podio, que este es el anterior, ¿vale? No sé si quieres utilizar esta plantilla o la otra. Perdón, he tenido un pequeño problema. Sí, lo borro, perdón. Vale. Mínimo contexto y muy mínimo es. Vamos 5-13. La rima, por favor, abstenerse. Qué dolor. Y esto tenemos que intentar remontarlo como sea. Entonces, mi P5 ya está fijado. Porque si gano, me suma 3 puntos, que va a ser su noda. Vale. Yo empiezo a poner la P4 que he puesto de Leclerc, porque voy in con esa P4 de Leclerc. Sí, ya lo veo. Y de P5 voy a poner Russell. Y P10 Alonso, ¿no? Supongo. O es que va a quedar mejor que P10 incluso. P10 Alonso, sí. Sí, me la juego Alonso P10. Vale. Sí, lo siento, Alonso, por la gafada. Es que Yo soy yo el que le está gafando. Efectivamente. Yo de P10 voy a poner a Hadjar. Lo has puesto ya unas cuantas veces. Ah, sí. Creo que sí. Y de P4 voy a poner. Leclerc me gusta como P4, pero para cambiar voy a poner a Russell. Buah. Mal Ferrari, ¿eh? Me encanta que de Russell puse a Eva H hace 2 años y se ha quedado como Eva H. Sí. Nos la jugamos con la pole ya, ¿no? Eh, ¿Tú vas a poner a Norris? ¿No? ¿Entiendo? no. Va, sí, voy a poner a Norris, sí. Porque Es va a que yo pasar voy a poner algo a que no me va a Verstappen, gustar nada. Yo voy a poner a Verstappen. Vale. Yo voy a poner a Norris. Y ya te digo mi podio. Vale, dilo tú primero. Verstappen primero. No. Norris segundo. ¡No! Piastri tercero. ¡No! Era lo que iba a decir yo. Aún no puedo hacerlo. Cago en la leche. Tal cual, iba a decir eso. ¿Sabes que en los últimos 10 años creo que solo han ganado Hamilton y Verstappen en este circuito? Hostia. Me dolería que se rompiera, ¿no? Es como bonito ya. Ya. Pues va. Voy a poner. Si quieres lo cambio, va. No, Así. manténlo, no. Manténlo. Pero si pierdo diré que es tu culpa. Efectivamente. Y que me saboteas. Yo primero voy a hacer que gane Norris, ¿va? Ya que sucede esto. Norris, Piastri, Verstappen. Y así no lo tenemos igual. Y nos queda el Driver of the Day, que es España. Y como es España... Va a ser Colapinto, ¿no? Efectivamente. No, voy a poner a Alonso. Vale. Ah, me la iba a jugar también a Alonso, pero por cambiártelo, ya que tú has tenido que cambiar el podio.
Te voy a robar a Tsunoda porque va a conseguir su primer P5. Bueno, claro, efectivamente, sí, es verdad. Si sucede mi P5, ya te aseguro yo que Driver of the Day es uno de calle. Pero Por bueno, respirar. efectivamente. En fin, con esto damos ya por finalizado el previo. Creo que ha quedado suficientemente largo como para que todo el mundo lo pueda. No sé si a todo el mundo le va a dar tiempo de escucharlo antes de la carrera, pero bueno. En fin, Guille, últimos comentarios. ¿Qué es lo que esperas? ¿Vas a ir a la zona para hacer algunas fotitos de lo que tenemos Sí, en Plaza claro. Cataluña? Perfecto. Siempre se traerá algo y invito a la gente, al que ha llegado hasta aquí, invito a ver el domingo cómo deshacemos todo lo que hemos dicho de este va a ir bien, este va a ir mal, cómo lo deshacemos y lo justificamos de una forma increíble que va a quedar hasta natural. Va a Efectivamente. parecer que nuestra opinión era esa. Guille, cuando vayas a Plaza Cataluña, avisa a ver si se pasa alguno de nuestros fans y os hacéis alguna foto. Sí, con una estatua voy a hacerme una foto yo. En fin, Seré el que esté sudando del calor. efectivamente. En fin, como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que hayáis disfrutado de esta tertulia y nos vemos en el post del GP de España. Chao, chao. Chao.